A lo largo de la historia, miles de personas han afirmado ver figuras misteriosas en sueños, rostros desconocidos, voces imposibles de identificar o presencias que parecen observar desde algún lugar que no pertenece al mundo real. Pero entre todos esos relatos, hay uno que se ha repetido en distintos países, culturas, edades y continentes. La aparición de un mismo hombre, siempre con los mismos rasgos, siempre con la misma expresión y siempre en el mismo lugar, dentro de los sueños de personas que aseguran no conocerse entre sí. Este caso se ha convertido en uno de los fenómenos oníricos más inquietantes de las últimas décadas. Algunos lo llaman una coincidencia global, otros piensan que es una ilusión colectiva, y unos pocos creen que estamos ante una figura que no pertenece únicamente al mundo de la imaginación. Este es el hombre de los sueños. Miles aseguran haber visto su rostro. Durante años, una figura silenciosa ha recorrido los sueños de personas en distintos países, idiomas y culturas. No importa dónde vivan, qué edad tengan o qué crean, todos describen al mismo hombre, el mismo rostro, la misma expresión, la misma mirada. Dicen que tiene cejas gruesas que proyectan una sombra inquietante sobre sus ojos, una frente amplia que parece contener más preguntas que respuestas, y unos ojos oscuros y redondeados que muchos describen como vacíos, pero llenos de intención. Su nariz recta y sus labios tensos forman un gesto que no es hostil, pero tampoco es amigable, terriblemente neutro. Un rostro que parece no pertenecerle a nadie, pero que podría pertenecerle a todos. Lo más extraño, y lo que más asusta a quienes han soñado con él, no es su apariencia, es la sensación de que ya lo habían visto antes, desde una frontera que la mente humana no alcanza a comprender. Algunos lo describen como una presencia inmóvil en una habitación sin ventanas, sentado en una silla demasiado vieja para estar en un sueño. Otros dicen que lo encuentran caminando por calles vacías, iluminadas por una luz que viene de ninguna parte, como si esas calles existieran solo para ese momento. Unos pocos aseguran que aparece detrás de ellos, tan cerca que pueden sentir su respiración, pero nunca pueden girar la cabeza con rapidez suficiente para verlo llegar. Lo inquietante es que todos, absolutamente todos, coinciden en algo. No habla, no dice una sola palabra, solo observa, como si estuviera evaluando algo que ni ellos mismos entienden. Y aún así, su rostro no es extraordinario, no es bello, ni monstruoso, ni único. Es un rostro común, un rostro que podrías ver cualquier día en el metro, en una fila, cruzando la calle. Quizás por eso es tan perturbador, porque parece un desconocido que podría estar vivo, en algún lugar, entre millones de personas. El fenómeno moderno comenzó oficialmente en 2006, cuando un psiquiatra de Nueva York recibió, en menos de 3 semanas, dibujos casi idénticos hechos por distintos pacientes. Pacientes que no se conocían, pacientes que nunca se habían cruzado, pacientes que aseguraban haber visto al mismo hombre en sueños repetidos, casi siempre en situaciones que no podían explicar. El psiquiatra, desconcertado, envió el retrato a colegas en otros países. Fue entonces cuando el caso dejó de ser una simple curiosidad clínica. Las respuestas comenzaron a llegar desde Canadá, Corea del Sur, Arabia Saudita, Italia, Francia, Brasil, Argentina, Rusia. Todos confirmaban lo mismo. Ya hemos visto este rostro. Algunos lo habían visto solo una vez. Otros afirmaban que aparecía en sueños desde su adolescencia. Había incluso quienes decían que lo veían desde niños, mucho antes de que existiera cualquier noticia o imagen difundida por Internet. Con el tiempo, investigadores encontraron menciones antiguas, anteriores a 2006, en diarios personales, notas médicas olvidadas y relatos que hablaban de un hombre silencioso que observaba desde rincones oscuros del sueño. Un rostro que se repetía en épocas distintas, en continentes distintos, como si se tratara de una figura que no pertenece a un solo siglo, sino a todos. Las experiencias con este hombre varían, pero todas tienen un elemento en común. Llega sin aviso y se va sin dejar rastro en la memoria, salvo por su rostro.
Una mujer en Italia contó que solía verlo guiándola por un edificio en ruinas, apuntando hacia habitaciones que ella nunca recordaba al despertar. La sensación que describía era desconcertante. No miedo, sino una extraña urgencia. Como si el hombre quisiera que ella viera algo importante, algo que nunca lograba alcanzar. Un estudiante en Corea del Sur relató que lo veía de pie junto a su cama. El hombre no hacía nada, no hablaba, pero el estudiante despertaba sin poder moverse, atrapado en una parálisis que parecía más real que el sueño en sí. Decía que su respiración se volvía pesada, como si alguien estuviera compartiendo el mismo aire. Un comerciante brasileño describió un sueño en el que el hombre le decía algo al oído. Un mensaje claro, fuerte, urgente, pero que él no podía recordar al despertar. Lo único que conservaba era la sensación de que ese mensaje no estaba dirigido solo a él, como si el hombre quisiera que se lo contara a todos, pero sin permitirle recordar las palabras exactas. En Internet, aparecieron foros dedicados exclusivamente a él. Personas que jamás se habían visto comenzaron a compartir dibujos que coincidían. Algunos mostraban variaciones mínimas: una ceja ligeramente inclinada, una sombra distinta bajo los ojos, pero la estructura del rostro era idéntica en todos. Con los años, se crearon recreaciones digitales, animaciones, simulaciones. Cada una de ellas parecía acercarse más a algo inquietante, no a un rostro inventado, sino a un rostro recordado. Los psicólogos explican el fenómeno con varias teorías. La más común afirma que este rostro podría ser un rostro promedio, una mezcla de rasgos que el cerebro humano reconoce como familiares y, por lo tanto, reutiliza durante los sueños. Otra teoría dice que el caso se volvió viral gracias a Internet, creando un efecto de sugestión global, donde las personas comenzaron a soñar con el rostro después de verlo, incluso sin darse cuenta. Pero hay algo que las teorías no explican por completo. Primero, existían testimonios aislados que describían al hombre mucho antes de que se difundiera por Internet. Segundo, los sueños no eran normales. Eran recurrentes, intensos, consistentes, como si vinieran de un mismo origen. Tercero, nadie recuerda haber escuchado su voz, pero muchos describen la sensación de que él quiere hablar, como si su silencio fuera deliberado. Algunos investigadores creen que podría tratarse de una manifestación del subconsciente colectivo, una figura compartida entre culturas, igual que ciertos símbolos universales que aparecen en los mitos de todo el mundo. Otros dicen que quizá no es un rostro humano real, sino una representación mental de algo que el cerebro no puede decodificar de otra forma. Y luego están los que creen aquello que la ciencia evita mencionar: que este hombre no pertenece al sueño individual de nadie, sino a un espacio donde los sueños se conectan, un lugar donde las mentes humanas pueden cruzarse sin saberlo, un lugar donde alguien o algo podría estar observándonos. ¿Quién es realmente el hombre de los sueños? ¿Una coincidencia mundial? ¿Una figura construida por el subconsciente? ¿Una ilusión compartida? ¿O una presencia que viaja entre los sueños de todos, silenciosa, paciente, esperando que alguien finalmente lo entienda?